Mao, 10 de julio de 2008. En el número 91 de la calle Sant Llorenç de Maó, un pequeño municipio menorquín de menos de 30.000 habitantes, se sitúa una vivienda familiar de edificación antigua y techo plano, al estilo de las típicas construcciones isleñas. En ella, César Juanatey, un niño de 9 años de edad, acaba de terminar sus deberes de tercero de primaria. A pesar de que es verano, es un niño muy aplicado y responsable con sus estudios, así que nunca deja sin hacer la tarea de verano. Ahora que ya la ha acabado, guarda en su estuche cuadrado de cremallera unos lápices de colores y una goma Milán Nata, tan típicas de la época, y lo deja sobre el escritorio junto a sus tesoros más preciados, un fajo de cromos, varios mangas, entre los que destaca Naruto, y 2 bloques de resina plástica que contienen una araña y un escorpión, ambos de una conocida colección de insectos que salía por fascículos en los kioscos y que la gran mayoría de los niños de la época, me incluyo, hacíamos. ¡César, a la ducha! Es la voz de su madre, Mónica, que le llama desde el piso de abajo. Hora del baño. César baja a toda prisa hasta el lavabo. Allí está su madre, que lo ha dispuesto todo para su baño. El niño duda entre si quitarse o no el reloj sumergible con la correa de plástico rosa que lleva en la muñeca, pero finalmente lo hace. Luego se desviste, abraza a su madre cariñosamente y se mete en la bañera, que ya está llena de agua caliente. Pero algo no va bien. La mirada de su madre no es la misma de siempre. Mónica se acerca a su hijo, que, confiado y probablemente creyendo que va a enjabonarle, no ve venir a tiempo las intenciones reales de su madre, que le coge la cabeza y se la sumerge en el agua de la bañera. César hace gestos con los brazos y patalea, intenta deshacerse por todos los medios de esas manos que le hunden cada vez más en el agua y que no le dejan respirar, pero no lo consigue. Es un niño de 9 años compitiendo con la fuerza de un adulto, sumándole además el shock y la sorpresa de que es su madre quien le está haciendo esto. Finalmente, las fuerzas le abandonan y todo se vuelve negro. En esa pequeña casa isleña del municipio de Maó, César Juanatey acaba de fallecer a manos de su progenitora. Al ver que el cuerpo ha dejado de ofrecer resistencia, Mónica lo saca del agua y sujeta el cadáver de su hijo entre sus brazos. Contempla que ya no respira y en ese momento entra en shock ya que acaba de tomar conciencia de lo que ha hecho. Acaba de matar a su hijo. Un duro hecho que le hará estar completamente ida y conmocionada durante horas hasta que finalmente regresa en sí y decide poner solución al horrible acto que acaba de cometer. Aprovechando que ya es noche cerrada, apretuja el cuerpecillo fibroso y delgado de su hijo en una pequeña maleta roja, la misma con la que solo 10 días antes César había llegado a la isla para reencontrarse con su madre. Una maleta que había llegado a Maó cargada de ilusión. Sus vaqueros, unas bermudas, camisetas, un chándal, su estuche escolar y sus tesoros de niño, unos cromos, varios tebeos y mangas, entre los que está su favorito, Naruto, su reloj digital con la correa de plástico rosa y 2 cubos de metacrilato que contienen una araña y un escorpión. Todo ello acaba abocado dentro de la maleta con el cadáver y después de cerrarla, Mónica quema el DNI de su hijo para que no haya ninguna identificación a su nombre. Posteriormente agarra la maleta, la mete dentro de su coche y se dispone a recorrer 10 kilómetros hasta llegar a la otra punta de la isla, donde se sitúa el monte de Vinidali. Solo tarda entre 15 y 20 minutos en llegar conduciendo por la carretera M12, a los lados de la cual se despliegan grandes extensiones de campo con vegetación amarillenta por el sol y chalets de lujo. Una vez allí, ni siquiera apaga el motor al bajarse del coche. Coge la maleta, la arroja entre unos arbustos tupidos del bosque y se larga de allí. A la mañana siguiente, Mónica Juanatey comienza su doble vida. 900 días de una horrible farsa en la que hace creer a amigos, familiares y compañeros de trabajo que el pequeño César continúa vivo y que ambos viven una apacible e idílica vida en la isla. Fisonomías criminales. Capítulo 22. El infanticidio de César Juanatey. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. Hoy, después de varias semanas en las que el trabajo no me ha dejado ni un respiro para el podcast, os vuelvo a traer un caso bastante duro, que lamentablemente implica nuevamente a un niño.
Como sabéis, no me gusta hacer ningún tipo de censura con la elección de los casos, porque pienso que tapar la realidad es solo poner una tirita y mirar a otro lado, mientras que las monstruosidades siguen ahí, acechando en cada esquina. Así que hoy os voy a hablar del caso de César Juanatey, un niño de tan solo 9 años que desgraciadamente fue asesinado a sangre fría por aquella persona en la que más confiaba en el mundo, a la que más amaba, a la que le había dado la vida y de la que nunca pensaba que precisamente pudiera arrebatársela. Su madre, Mónica Juanatey. El 23 de noviembre de 2010, dos hermanos que habían ido a desbrozar una zona boscosa junto a la cala Binidalí encontraron tirada entre la espesura una maleta grande, de color rojo, de fibra sintética, de esas que se utilizan para las mudanzas o cuando se va a realizar un viaje largo. Curiosos, la abrieron para ver qué contenía, pero creo que nunca se imaginaron que se encontrarían precisamente lo que hallaron. Entre montones de ropa y cómics se podía distinguir claramente lo que parecía un cráneo con fragmentos de pelo y cuero cabelludo aún adheridos. Alarmados, avisaron inmediatamente a las autoridades del hallazgo y el dispositivo policial y judicial se puso en marcha. El grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial tomó el caso y acudieron al lugar para inspeccionar la zona y el hallazgo. En los alrededores no se encontró nada que pudiera relacionarse con la maleta y su contenido, así que su punto de partida debía ser exclusivamente la maleta. En ella, los agentes identificaron dos hilos sólidos de los que tirar para comenzar la investigación. Por un lado estaba el cadáver y las respuestas que éste pudiera darles, y por otro los efectos personales que lo acompañaban, ya que no es frecuente que un asesino se deshaga del cuerpo de su víctima y deje junto a él todas sus pertenencias, tal y como hacían los antiguos egipcios en sus ritos funerarios. En lo que respecta al cadáver, o más bien los restos humanos que se encontraron, ya que no llegaba a ser un cadáver entero, fueron trasladados en helicóptero hasta el Instituto de Medicina Legal de Baleares, en Palma de Mallorca, donde los forenses Víctor Verano y Juan Luis Poncela fueron los encargados de realizar la autopsia. El primer examen determinó que el cráneo, que pese a estar en avanzado estado de descomposición aún conservaba partes blandas, debía pertenecer a un niño de entre 10 y 12 años, de origen español o latinoamericano. Este rango de edad lo marcó el estudio detallado de la dentadura y los huesos, que se habían quedado en plena fase de crecimiento. La data de la muerte, no obstante, era algo mucho más difícil de detallar con exactitud, así que aquí los forenses se inclinaron por un cálculo conservador y no se atrevieron a lanzar una hipótesis muy precisa. Entre 1 y 3 años fue la antigüedad que establecieron para los restos, lo cual dejaba una horquilla temporal demasiado amplia para los investigadores. Además, fue imposible averiguar también la causa de la muerte. No quedaba rastro de las vísceras, las pocas partes blandas que habían sobrevivido al paso del tiempo no mostraban ninguna señal de violencia, y a la vista de los rayos X, los huesos tampoco presentaban fracturas. Así que, de momento, eso fue todo lo que el cadáver les pudo decir. Por otro lado, mientras que los restos habían sido revisados al milímetro, los agentes de homicidios y de la policía científica trataban de ver qué conclusiones podían extraer de la maleta y su contenido. La ropa no presentaba nada extraño, era convencional, comprada en grandes almacenes o en las sucursales de cadenas de marca de ropa típicas que me puedo imaginar en un niño de 9 años de la época, tiendas seguramente como Kiabi o Kaidi o Zara Kids, entre otras. Por ello, al no tener ningún distintivo, era muy complicado averiguar la trazabilidad de las prendas. Lo que sí que llamó la atención de los agentes era que hubiera una mezcla de prendas de verano e invierno. Daba la impresión que la persona que había organizado el siniestro equipaje se había preocupado de vaciar al completo el armario de la víctima. Y, respecto al resto del contenido de la maleta, fueron desgranando por partes. En primer lugar, se encontraron 2 mangas, los números 7 y 9 de Naruto. La policía contactó con la editorial Glenat, que era la encargada de publicar en España el manga de Naruto al español, y ésta les certificó que los números 7 y 9 se habían puesto a la venta en toda España durante los años 2003 y 2004. Este periodo era algo anterior a la fecha estimada de la muerte que habían determinado los forenses, es decir, entre 1 y 3 años antes, que dejaba al margen entre 2007 y 2009. Por lo tanto, los cómics no eran válidos para acotar el momento del crimen. Pasaron a la siguiente pista de la maleta, unas cartas de luchadores de la WWE, que aquí en España lo conocimos en su día como Pressing Catch, a pesar de que el nombre realmente no era correcto, y que se trata de un programa de lucha libre estadounidense que en esos años emitía la cadena Neox.
Esta pista fue un poco más fiable, ya que las cartas que encontraron de personajes como el Enterrador o el Rey Misterio se habían empezado a distribuir en España en 2007, justo 3 años antes, lo cual entraba dentro del rango de los forenses y por tanto les ayudó a acotar la búsqueda a partir de ese año. Así que, con ayuda de la Comisaría General de Policía Judicial, la élite de la investigación criminal que tiene la sede en el complejo de Canillas, en Madrid, los agentes escudriñaron sus bases de datos de desaparecidos, las de la Guardia Civil y las de las policías autonómicas, en busca de una denuncia por desaparición de un menor que hubiera sido presentada entre 2007 y 2010 y cuyas características se correspondieran con las del niño de la maleta. En lo que llevamos de año, y en la fecha en la que escribo esto, ya se han denunciado en España la desaparición de 114 menores, y la cifra cada año sube más o menos hasta 2000, por lo que es extraño que un niño se pierda y nadie lo reclame o eche de menos. Los agentes estaban convencidos de esta premisa, y tenían toda la fe puesta de encontrar al niño de la maleta en la lista de desaparecidos. Sin embargo, fallaron. No había ni en Menorca ni en el resto de España una sola denuncia que se ajustara a lo que buscaban. 24 horas después del hallazgo, los restos del niño continuaban reposando en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Baleares, sin identidad, sin una causa clara de la muerte y sin que nadie lo reclamara. Como no había nada más que hacer con la pista de las cartas y la base de datos de menores desaparecidos, los agentes no tuvieron más opción que regresar a las pertenencias de la maleta. Le seguían los 2 cubos de metacrilato con el escorpión y la araña, ambos, como ya he explicado antes, parte de una colección que llegaba periódicamente a los kioscos, por lo que no era una pista que sirviera de mucho. Solo faltaba por analizar el estuche escolar, que estaba carcomido por la humedad, el moho y la fauna necrófaga. Dentro había un compás, 2 bolígrafos azules y uno negro de la marca Bic, varios lápices de colores y una goma de borrar cuadrada de Minalnata. Cuando retiraron la cinta elástica que sujetaba la goma de borrar al estuche, pudieron ver una inscripción. Con la grafía propia de un niño estaba escrito C.S.A.R. seguido y luego J.F. La pista era más que clara. El propietario del estuche, que probablemente también era el niño de la maleta, se llamaba César, ya que la S había borrado con el paso del tiempo, y sus apellidos correspondían a las iniciales J.F. Con ese nombre, los investigadores volvieron a comprobar la lista de denuncias de menores desaparecidos, pero seguían sin encontrarle. Buscaron también en los registros de los hospitales de Baleares y en los centros escolares, pero como seguían sin nada, ampliaron la búsqueda a los archivos del Documento Nacional de Identidad. Buscaron menores con ese nombre e iniciales que tuvieran pendiente renovar el DNI, con la esperanza de que el documento del chico hubiera caducado después de su asesinato. Y bingo, por fin le encontraron. César Juanatey Fernández, nacido en Noya, Galicia, el 6 de marzo de 1999. El DNI había caducado hacía 2 años y no se había renovado. Buscaron entonces el nombre de los padres, que en este caso solo aparecía la madre, de la que el niño había tomado ambos apellidos, Mónica Juanatey Fernández, por lo que nadie debía haber reconocido la paternidad del niño. Mónica, de 30 años de edad, estaba cobrando ayudas sociales como madre soltera y sí había renovado hacía poco su DNI, que indicaba que residía en Mahó, a 7 kilómetros de distancia de donde se había encontrado la maleta con los restos de César. Habían pasado ya 48 horas desde el descubrimiento y la policía ya tenía una clara sospechosa para todo este asunto, Mónica, ya que ¿a qué madre le desaparece su hijo pequeño y no denuncia siquiera su desaparición? Sin duda era muy extraño, y la primera hipótesis que temían es que ella misma lo hubiera asesinado, pero antes debían comprobarlo para estar seguros 100%. Así que los agentes de homicidios diseñaron una estrategia para que la sospechosa no tuviera ninguna opción de escapar. Comprobaron que los padres de Mónica vivían en Galicia y que César había estado matriculado en el Colegio Felipe de Castro de Noya hasta el 30 de junio de 2008, donde acabó tercero de primaria con buenas notas. Desde entonces había dejado de existir no solo para el sistema educativo español, sino que además había abandonado este mundo, tal y como sospechaban ya los investigadores. Así que, antes de lanzarse directamente a por Mónica, decidieron preparar el terreno.
Llamaron a Víctor, el abuelo materno de César, para tratar de extraer más información, y lo hicieron pasar como una llamada rutinaria, sin mencionar que habían encontrado a César muerto, para no levantar sospechas, y que la madre tampoco supiera que pronto iban a ir a por ella. No sabemos nada del niño desde hace más de 2 años. Vive con su madre en Menorca, pero ella no nos contesta al teléfono. A mí ella me da igual, ¿sabe? Pero del niño sí que nos gustaría saber. Se ha criado con nosotros. Los agentes al teléfono notaron que Víctor estaba desesperado por saber de su nieto, del que hablaba con mucho pesar. Así que no les quedaba otra opción que ir a buscar a Mónica, rezando porque no hubiera huido después de ver en los telediarios la noticia del hallazgo de un cuerpo en una maleta. Por suerte parecía que no, ya que el 26 de noviembre, casi 72 horas después del descubrimiento, Mónica les abría la puerta del número 91 de la calle Sant Llorenç de Maó. Al verles, fue incapaz de ocultar un nerviosismo que crecía a cada momento. Buenos días. ¿Es usted Mónica Juanatey? Somos de la Brigada de Policía Judicial. ¿Dónde está César, su hijo? Tras la mujer, se asomó un hombre del que desconocían la identidad. ¿Quién es usted? Soy su novio. ¿Ocurre algo? Entonces, sin esperarlo, Mónica se acercó al agente al mando y, casi en un susurro, intentando que su pareja no lo escuchase, le dijo: César vive con su padre en Galicia desde hace 7 años. Los agentes sabían que mentía. Habían hablado hacía nada con Víctor, el padre de Mónica, que les había confirmado que el niño vivía en Menorca con la madre, así que decidieron continuar esa conversación en comisaría. Mónica salió esposada de su domicilio y Víctor, su novio, también acompañó a los agentes hasta comisaría para prestar declaración, en un principio, como testigo. Y prefirieron comenzar el interrogatorio por él, para ver qué contexto podía ofrecer a todo el asunto. Conocí a Mónica en un chat de internet a finales de 2007. Se hacía llamar Muki Pumuki. Nos caímos bien. Ella vino a Menorca poco después, nos enrollamos y en febrero o marzo de 2008 vino definitivamente porque yo le dije que aquí había trabajo. Poco a poco, Víctor les fue explicando todo lo que había hecho Mónica desde su llegada a la isla. Había trabajado como auxiliar de vigilante de seguridad en el aeropuerto, como dependiente de la panadería Maxipa y, en ese momento, trabajaba como limpiadora de un concesionario de coches contratada por el grupo Eulen, donde sus compañeros la conocían como una persona vivaracha, puntual, siempre dispuesta a invitar a un café, tecleando sin parar mensajes de texto en su teléfono móvil. ¿No sabías que tenía un hijo? ¿No te habló de él? No, nunca. Nunca me dijo que tuviese un hijo. No te habló de César, su hijo, un niño nacido en 1999. Los agentes le mostraron entonces la ficha del DNI de César con su foto. Conocí a un niño llamado César, pero Mónica me dijo que era su sobrino. Es ese mismo niño. Estuvo con nosotros unos días en el verano de 2008, pero es su sobrino. La intuición de los agentes les decía que Víctor no estaba mintiendo. Era una víctima más de Mónica, que le había hecho creer que César era su sobrino y había construido una nueva vida en Menorca después de eliminar cualquier rastro de su vida anterior, como César. Así que Víctor continuó contándoles lo poco que sabía y lo que su novia le había explicado, que era huérfana, ya que el padre había fallecido en un accidente en el mar cuando era pequeña y su madre en 2007, por lo que nada la ataba a Galicia y por eso había querido irse a Menorca con él. Háblanos del niño. ¿Cuándo llegó? ¿Y cuándo dejaste de verlo? Llegó a principios de julio. Me dijo que era el hijo de su hermana y que pasaría 10 días con nosotros. Fuimos a recogerlo al aeropuerto. Traía una maleta grande. Los investigadores le mostraron entonces una fotografía de la maleta roja donde había sido encontrado el cadáver de César y sus pertenencias. ¿Se parecía a esta maleta? Sí, se parece mucho a la que trajo César. Puede que sea la misma. Poco a poco las piezas del puzzle iban encajando y la policía no tenía dudas de que Mónica había acabado con la vida de su hijo. Por ello, preferían dejarla en los calabozos antes de interrogarla, apurando el límite legal de 72 horas por el que la policía puede retener a un detenido antes de ponerlo a disposición judicial. Ese tiempo le serviría para armar y ligar bien todas las pruebas contra ella que testigos como Víctor y el teléfono y el ordenador de la sospechosa les podían proporcionar. ¿Cuánto tiempo estuvo César con vosotros? ¿Dónde vivíais entonces?
Aquí quiero hacer un apunte, y es que en esta declaración el testigo dice una calle y un número completamente diferentes al que os he mencionado antes, el 91 de la calle Sant Llorenç, pero en todas las fuentes que he consultado mencionan este que os digo, y tal y como se describe el crimen, me encaja más que pudiera ser en esa casa, porque lo que Víctor declara es un piso, por ello prefiero aferrarme a ese dato. No entiendo si el dato en los medios se transfirió mal o si la declaración quizá no se transcribió correctamente. Tampoco es un dato demasiado relevante que altere la historia, pero para que se tenga en cuenta. Estuvo 10 días. Vivíamos en un piso de la calle Amazonia 38. Yo pasaba todo el día fuera de casa trabajando de 8 a 8. Mientras, Mónica y el crío se iban a la playa. El chaval leía cómics y libros, dibujaba. Era muy cariñoso con ella. La abrazaba continuamente y recuerdo que la llamaba mamá. Y Mónica le decía, no soy mamá, soy la tita. Ella me dijo que se había criado en su casa y que por eso estaba tan unido a ella. Un día, cuando volví de trabajar, el chaval ya no estaba. Mónica me dijo que había vuelto a Galicia con sus padres. ¿Volviste a verlo? No, ya no lo he vuelto a ver. De hecho, pensaba que había muerto. Está muerto, desde luego, pero ¿qué te dijo ella? Le pregunté el verano siguiente, el de 2009, si el chico iba a volver a pasar unos días con nosotros. Ella se puso a llorar, me dijo que nunca más le preguntara por César, que había muerto en Galicia en un accidente. Los agentes empezaban a ser conscientes de la gigantesca mentira que cínicamente Mónica había construido tanto sobre su vida como sobre su hijo. Así que, ahora sí, decidieron que era hora de comunicar la noticia a los abuelos y ver, en este nuevo contexto, qué podían testificar. Así fue como Víctor y Josefa les contaron que Mónica se había quedado embarazada de César muy joven, a los 19 años. El padre era un chico llamado Iván, con quien Mónica ni siquiera llegó a convivir y, de hecho, tuvo a César cuando ya habían roto la relación. Aún así, Iván insistió mucho en hacer una prueba de paternidad, ya que pese a todo quería hacerse cargo del bebé y ejercer de padre, pero Mónica siempre se lo negó. Dio sus 2 apellidos al niño y empezó a ejercer de madre soltera. Y digo ejercer entre comillas, ya que Mónica, amante de la noche y de los flirteos ocasionales, siempre estaba más dispuesta a salir, divertirse y mirar por su propio beneficio que de cuidar de César. Lamentablemente, el niño nunca fue una prioridad para ella, y quienes verdaderamente lo criaban eran los abuelos, Víctor y Josefa. Poco después del nacimiento del bebé, Mónica comenzó a vivir con Alberto, un chico de Lousame, y espero estar pronunciándolo bien, a 7 kilómetros de Noya. Alberto ejerció de padre para César, al que adoraba, e incluso el pequeño recibió el cariño de los padres de Alberto, que se convirtieron en abuelos de hecho, aunque no tuvieran su sangre. Pero a finales de 2007, tras años de convivencia y teniendo incluso fecha para la boda y las invitaciones a la misma ya repartidas, Mónica decidió abandonar a Alberto y a César para irse a vivir a Menorca, donde había conocido a otro hombre. Este era Víctor, al que hemos escuchado antes testificando, vigilante de una quesería en Menorca, al que Mónica había conocido por internet. En los primeros meses de 2008, ya instalada en la localidad de Mao junto a Víctor, Mónica volvió momentáneamente a Noya para llevar al niño con los abuelos maternos y romper cualquier vínculo con Alberto. Así, al cargo de Víctor y Josefa, César terminó 3º de primaria en el colegio de Noya donde estaba matriculado. Pero a 1500 kilómetros de distancia, César preguntaba a diario por su madre y quería verla. Al principio, Mónica había viajado más o menos una vez al mes a Noya para ver a su hijo, pero con el tiempo había empezado a esparcir más las visitas hasta que finalmente había dejado de ir. Los abuelos se cansaron de la situación, de ver cómo el pequeño sufría por ver a su madre mientras que ésta, en Menorca, pasaba absolutamente de todo. Así que le insistieron en que asumiera sus responsabilidades como madre y se llevara a vivir a César con ella a Menorca, que es donde debía estar, junto a su madre. Esta insistencia, además, venía motivada también porque Víctor y Josefa sabían que en cualquier momento el padre de César podía intentar reclamar de nuevo su paternidad y después la custodia del niño, una situación que, de llevarse a cabo, les alejaría de César para siempre. Según ellos, en junio de 2008 Mónica aceptó por fin quedarse con César y prometió buscarle un buen colegio en Menorca. Así que le dieron de baja en el colegio Felipe de Castro de Noya y le compraron un billete de avión a Menorca. ¿Cuándo vio por última vez a su nieto? El 1 de julio lo llevamos al aeropuerto de Santiago para que se fuera con su madre a Menorca. Le compré el último número de Naruto, unos cuentos que le gustaban mucho, para que se entretuviera en el avión.
En la maleta le metimos toda su ropa, sus cosas del colegio, sus cromos, sus libros. Así es, en esa maleta iba literalmente toda la existencia de César, sus pertenencias, sus más preciados tesoros, todo lo que él consideraba imprescindible para comenzar una nueva vida en Menorca con su madre. Después de ese día no hablaron con él, no supieron nada de él, no les decía nada a la madre del niño. El mismo día que se fue, su madre nos llamó. Nos dijo que el avión había llegado con retraso, pero que el chico estaba bien y contento. Nunca más hemos podido hablar con ella. Al principio llamaba 6, 7, 10, 20 veces al día, pero nunca contestaba. Al pequeño le mandábamos regalos hasta que empezaron a venir devueltos por destinatario desconocido. ¿Y no supieron nada más de su nieto? Sí que sabíamos cosas de él. Su prima, una sobrina nuestra, hablaba con ella por internet, le enviaba fotos de César y ella nos lo contaba. En este punto de la investigación, los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares revisaron el ordenador y el teléfono móvil de la detenida para comprobar toda esta información que los testigos les habían proporcionado. Y fue así como descubrieron al completo todo el entramado de mentiras que, durante casi 2 años, Mónica había ido tejiendo. En el teléfono móvil había varias imágenes de César en Menorca tomadas durante los únicos 10 días que había estado allí, del 1 al fatídico 10 de julio de 2008. Algunas de ellas, como una en la que se le veía en un bar dibujando, Mónica se las había enviado a su prima, la mujer que habían mencionado los abuelos. Y, por otro lado, en el ordenador pudieron ver todas las conversaciones que la detenida había mantenido con su prima a través de Facebook y Windows Live, y toda la historia que cuidadosamente había montado en esas redes sociales para hacer creer a amigos, familiares y compañeros de trabajo que su hijo César seguía vivo, cuando en realidad llevaba 900 días muerto. En el trabajo me acaban de trasladar a Mallorca. César está muy contento y está yendo a clase. Allí le buscaré un colegio. Mónica escribía este mensaje a su prima el 12 de julio de 2008, cuando el niño ya llevaba 2 días muerto. Unos días después, el 30 de julio, mandó un mensaje a unos amigos de Noia que decía: El niño está bien, va a clases de verano para que aprenda el catalán y no lo coja demasiado mal cuando el curso empiece. Durante meses, Mónica fue contando más y más mentiras a todo el mundo, con el objetivo de aparentar una presunta normalidad que nunca tuvo, y la poca que en algún momento pudo haber la había exterminado por completo el 10 de julio de 2008. El 2 de noviembre de 2008 volvió a escribir a su prima: Por aquí todo bien. Al niño le hice ayer la comunión, lo pasó muy bien. Eran él y 5 amiguitos que hizo en el cole. Una pequeña merienda y listo. Muchos besos de César, que habla de ti todavía. Creo que eres la única de la que no se olvida. Cuando, 5 días después, esta misma prima le pidió más detalles de la comunión de César, le dijo: El niño no fue de marinerito, fue bien vestido, pero no de marinero. El cinismo de Mónica llegó hasta el punto de suplantar a su hijo en Facebook. Accediendo a la cuenta del pequeño, saludaba a los amigos del niño y dejaba su visita en la página web de cómics de la que el chico era asiduo. Internet era prácticamente todo su mundo. En él había conocido a Víctor, había encubierto su crimen y además expresaba los rincones más oscuros de su ser, ya que tenía un blog en MySpace, Terror a la Gallega, en el que firmaba como Muki la excarceladora y subía dibujos y relatos a cada cual más siniestro y macabro. Como apunte, el blog ya no existe, ya que el juez ordenó su clausura tras ser detenida. Con todo este gran bloque de información y montones de pruebas que demostraban las fechorías de Mónica, al fin, el 28 de noviembre de 2010, 2 días después de ser detenida y confinada en los calabozos de la comisaría, la policía decidió interrogarla. Tenían todas las de ganar, ya que, además, la Comisaría General de Policía Científica había certificado que los restos humanos de la maleta compartían material genético con Mónica. Era su hijo, sin posibilidad de error. Así pues, el interrogatorio era más bien un mero formalismo, una oferta de arrepentimiento y una posibilidad de explicar por ella misma lo que pasó, porque ya no quedaba lugar a dudas de que era la asesina de César. Mónica inició el interrogatorio explicando que estaba en casa con su hijo, que César se metió en la bañera y que ella se marchó al piso de arriba. Cuando bajé el niño se había ahogado. No respiraba. Lo metí en una maleta con sus cosas y lo llevé al monte.
En presencia de su abogado, Carlos Maceda, los agentes acordaron posponer la declaración ya que la detenida no parecía en condiciones de declarar, parecía completamente rota y además sabían que mentía. Horas después, supuestamente recuperada, confesó, aunque no faltaron de nuevo las mentiras respecto a su vida. Cuando César tenía 1 año, su padre se marchó sin dar explicaciones y estuve 4 años sin saber nada de él. No me ayudaba económicamente, así que me volví a casa de mis padres, con los que no me llevaba bien. Los policías sabían perfectamente que eso no había ocurrido así. Como ya sabéis, habían hablado con los padres de Mónica antes, y estos les contaron que Iván, el padre, ni siquiera pudo reconocer a su hijo y hacerse cargo de él como padre, porque Mónica le había negado la prueba de paternidad y lo había alejado de él. Y las mentiras de la detenida se sucedieron, sin vergüenza alguna. Contó que se había ido desde Galicia a Menorca a trabajar, omitiendo totalmente que había conocido a un hombre por internet, Víctor, y que esa había sido la razón de que hubiera abandonado a su hijo y a su entonces pareja, Alberto, para comenzar una nueva vida en la isla. Además, aseguró que habían sido sus padres quienes, de forma repentina y sin consultarla, habían enviado a César a Menorca. Por el interrogatorio con los padres de Mónica, sabemos perfectamente que ellos estuvieron meses inquiriéndole que asumiera su responsabilidad como madre y se llevara al niño, y que ella finalmente aceptó hacerlo en junio de 2008. En ese momento yo no tenía trabajo, solo cobraba la ayuda familiar. Y le dije a mi madre que esperase hasta septiembre, pero no hubo manera, ya estaba sacado el billete. Algo que sí confesó y que sabemos que es verdad es que admitió haber mentido a Víctor respecto a César y haberle dicho que era su sobrino en lugar de su hijo, ya que no sabía cómo se iba a tomar él que fuera madre. Después, los agentes quisieron abordar por fin el punto clave de toda esta historia, el asesinato. Mónica, ¿por qué lo mataste? No quería matarlo. Quería mandar a César de vuelta a Galicia y no sabía cómo. Un día perdí la cabeza, estaba agotada, estresada. Mi pareja no conocía la verdad. Yo no tenía trabajo. Ahogué a César en la bañera y cuando ya no respiraba, traté de reanimarlo. No respondía. Yo no me enteraba de nada. Tuve a mi hijo muerto en brazos llorando. Estuve así 3 o 4 horas. Luego me di cuenta de lo que había hecho. Reconoció también que había metido todas las pertenencias de César en la maleta y que había quemado su DNI. Después explicó que había salido en coche de su casa sin un rumbo fijo, hasta que llegó al monte de Vinidalí y arrojó allí la maleta, donde fue encontrada más de 2 años después. Al finalizar el interrogatorio, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Mahó envió a prisión a Mónica para que quedara allí recluida a la espera de juicio. Además, también autorizó que se le realizara un completo examen psiquiátrico para evaluar y determinar su estado mental. En ese momento se le imputó un presunto homicidio de delito doloso, pero, en función de las nuevas pruebas que se le iban a practicar posteriormente, la calificación podía pasar a asesinato. Durante los días siguientes, cuando la noticia saltó a los medios, su abogado, Carlos Maceda, continuó sosteniendo que su clienta no recordaba ni el cómo ni el cuándo había realizado el asesinato, tal y como ya hemos visto que dijo Mónica en el interrogatorio. No obstante, uno de los agentes que estuvo presente durante dicho interrogatorio tenía una impresión totalmente distinta sobre ella. Es tremendamente fría, mentirosa y manipuladora. De hecho, los propios investigadores no solo no se creían que no recordara nada, sino que además no descartaban la posibilidad de que hubiera sedado al menor antes de matarlo, ya que en diversas entrevistas con los vecinos, estos aseguraron que aquel día no escucharon ni un grito. Y, mientras la acusada estaba recluida en prisión a la espera de juicio, en la casa donde vivía junto a su pareja, Víctor, que el pobre aún se estaba recuperando tras descubrir que su pareja no era quien aparentaba, Mónica aún le tenía reservada una pequeña sorpresa. ¿Diga? ¿Está Mónica? No, no está. ¿No está? Es que estoy preocupado. Siempre hablo con ella y lleva varios días sin contestarme. ¿Y quién es usted? Soy Agus, el novio de Mónica. El novio de Mónica soy yo, soy Víctor. No, yo soy su novio. Tú debes ser Víctor, su compañero de piso. Me ha hablado de ti. Y es que, mientras el pobre Víctor vivía felizmente con su pareja sin saber que era una asesina y una mentirosa compulsiva, Mónica además le era infiel con otro hombre, Agus, un chico de Tarragona al que había conocido a través de Facebook y con el que hablaba asiduamente pidiéndole que fuera discreto, que le mandara solo mensajes privados y nunca comentarios públicos en su perfil.
Ella, a cambio, le prometía almejas a la marinera en su próximo encuentro. Como era de esperar, Víctor, que durante los interrogatorios había declarado: No me gustaría pensar que soy yo el motivo de que ella haya hecho esto. Eso no tiene explicación. Si ella recapacitara, yo podría perdonarla y empezar una nueva vida. Tras esta noticia, decidió desvincularse completamente de Mónica, cerrar ese episodio y pasar página. No obstante, y curiosamente, Agus, el hombre de Tarragona, continuó su relación con ella aun a sabiendas de quién era y de lo que había hecho. Es más, contrajo matrimonio con Mónica en la prisión de Palma de Mallorca en noviembre de 2011, un año antes de que ella se sentara en el banquillo de la Audiencia Provincial en octubre de 2012. El 21 de octubre de 2012, Mónica Juanatey llegaba a la primera sesión del juicio de una forma muy curiosa. Como ya he explicado antes, se había casado entre rejas hacía un año y, justo en abril de 2012, pocos meses antes, había ganado un certamen literario convocado en la cárcel de Palma con un cuento de terror titulado El hermano gemelo que era el diablo. La narración, protagonizada por dos hermanos gemelos, Kensuke y Nami, dos nombres japoneses propios de los mangas que leía su hijo, explicaba cómo la madre de ambos había muerto en el parto justo cuando Nami comenzaba a respirar. La abuela materna consideraba, según el relato, que la chica había traído al mundo a un espíritu maligno. El texto proseguía con la vida de Nami, introvertida y reservada, aislada del mundo en su habitación, donde su familia la había encerrado convencida de que era una encarnación del mal. El juicio, que duró 3 días, sirvió para dejar muy claro que Mónica no padecía ninguna enfermedad mental y que, por tanto, su crimen no estuvo provocado por ninguna patología. Lo cometió estando en plenas facultades mentales. Los psiquiatras que la habían evaluado prestaron declaración durante el juicio e hicieron un retrato de Mónica que podría coincidir con la definición de un psicópata de manual. Miente, engaña, viola los derechos de los demás, falta de sentimientos, fría, actúa sin pensar si puede dañar a los demás, si puede hacer sufrir o no. Le da igual, actúa como quiere, pero eso no le impide en absoluto tener capacidad para conocer lo que está bien de lo que está mal, controlar su conducta, sopesar y valorar las consecuencias de sus actos. Cabizbaja durante todo el juicio, en ocasiones hablando casi en susurros, repitió en varias ocasiones las mismas 2 frases que, de hecho, comprometían las tesis de su abogado defensor. No había nadie más. Y... ¿Qué accidente puede tener un niño de 9 años en una casa? Es bastante absurdo que dijera esto, porque literalmente se estaba inculpando directamente al decir que no había nadie más en la casa, solo ella y el niño, y que César, con 9 años, no podría haber tenido un accidente. Pero en fin. Cuando se abordó ante el jurado la confesión que había hecho 2 años atrás ante la policía y el juzgado, en la cual había admitido hasta en 2 ocasiones haber ahogado a su hijo en la bañera, se desdijo totalmente, atribuyendo esta confesión a las presiones de los policías y volvió a su versión inicial. Le pedí el coche a mi pareja para hacer la compra. Le dejamos en el trabajo a las 7 de la mañana y fuimos a desayunar. Después preparé el baño a César. Fui a la cocina a limpiar los cacharros de la cena y no recuerdo nada más. La siguiente imagen que tengo es en el cuarto de baño con el niño ya muerto. Aún lo quiero. Ante esta declaración, los 2 policías que la interrogaron, que también estaban presentes durante el juicio, recordaron que leyeron hasta en 3 ocasiones sus derechos a la detenida, 2 de ellas realizadas en presencia de su abogado, y aún así ella confesó el crimen en su momento. Declaró voluntariamente, fue decisión de ella, remarcaron. Pero bueno, ya habéis visto que todas sus declaraciones en general fueron una sarta de contradicciones continuas. Yo creo que hasta ella misma ya se estaba haciendo un lío con tanta mentira y con lo que había confesado o no, y su intento de hacerse pasar por una persona amnésica que no recordaba nada ya parecía hasta casi entrañable, sobre todo cuando volvió a inculparse ante el fiscal. ¿Considera la posibilidad de que hubiera sido usted quien matase al niño? Sí. Cuando se abordó el tema del hallazgo del cadáver, Mónica explicó que aquel día dio vueltas con el coche y se deshizo de la maleta. Ni sé dónde lo dejé. Es lo que afirmó tras asegurar que el hallazgo no se había producido en el lugar donde ella había tirado el cuerpo. Sin embargo, también declararon en el juicio los hermanos que encontraron la maleta mientras desbrozaban el bosque de Vinidalí y explicaron que estaba en una zona en pendiente, puesta de tal manera que parecía que alguien la había colocado allí.
Por otro lado, Mónica admitió toda la cadena de mentiras que mantuvo los 2 años siguientes para ocultar lo ocurrido, y, sobre el momento de los hechos, aseguró también a las preguntas de su abogado que César nunca se bañaba solo y que incluso lo hubiera regañado si el niño hubiese entrado solo en la bañera. Además de la acusada, durante los 3 días desfilaron por el estrado también los principales testigos de la causa. Los padres de Mónica se acogieron a su derecho a no declarar contra un familiar, pero sí lo hicieron las parejas que tuvo. En primer lugar, Alberto, el hombre que hizo de padre de César en Galicia y al que dejó tirado a las puertas del altar, contó que desde que llegó a Menorca, Mónica no quiso saber nada de su hijo, se desentendió completamente, y Víctor, con el que convivía ya en Menorca, relató que no notó ningún cambio en ella después de que le dijera que César se había marchado, es decir, que ella no mostró signos de sufrimiento o duelo. A la conclusión del juicio, la acusación pública solicitaba una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco, mientras que la defensa pedía la absolución. El jurado apenas tardó 10 horas en decidir el veredicto de culpabilidad. 8 de los 9 miembros del jurado consideraron que Mónica había matado a César con alevosía, sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse, y que lo hizo en plenas facultades mentales. El presidente del tribunal tradujo el veredicto en pena de prisión, con 20 años de cárcel, tal y como había solicitado el fiscal. En la sentencia, además, el juez narró los últimos momentos de la vida de César. Confiado y sin esperarse en modo alguno lo que iba a suceder, estaba ya metido en la bañera para, de forma sorpresiva y totalmente inesperada para el menor, sujetarle la cabeza con su mayor fuerza y meterlo en el agua manteniéndolo así hasta llegar a la asfixia total, de modo que las posibilidades de defensa quedaron por completo eliminadas. En pleno 2025, Mónica ya ha cumplido más de la mitad de su condena, ya que computan los 2 años que pasó en prisión preventiva de 2010 a 2012. En aquel momento todavía no existía la prisión permanente revisable, que sería aprobada en el Congreso de los Diputados 3 años después, en 2015. Si hubiera sucedido a partir de entonces, sin duda, su caso hubiera sido un claro candidato a cumplir prisión permanente revisable. En 2030, Mónica volverá a ser una mujer libre. Y este ha sido, lamentablemente, el asesinato de César Juanatey, un niño de tan solo 9 años que tenía toda una vida por delante y mucho camino aún por recorrer, y que amaba incondicionalmente a su madre, cuando para ésta, él, no era más que un estorbo en sus planes de vida. Creo que nunca ha trascendido el contexto real del embarazo de Mónica. Entiendo que a la edad que tuvo al niño, a los 19, forzosamente tuvo que ser un accidente, y no sé si de alguna manera fue obligada por las circunstancias a continuar el embarazo y tenerlo, pero desde luego, si decidió seguir adelante por voluntad propia, sinceramente, para acabar cometiendo tal aberración, mejor no traer niños a este mundo, mejor no darles la ilusión de vivir, la esperanza de un futuro, para luego egoístamente arrebatárselo todo y encima que tengan que pasar por el trauma en sus últimos momentos de vida de saber que la persona más querida en el mundo es capaz de asesinarlos. Porque las mochilas que cada uno podamos llevar encima son cosa nuestra, las padecemos a diario por nuestro propio pie, pero ello no es razón para descargarlas en otros y volcar nuestras frustraciones en ellos. Todos nuestros actos tienen consecuencias en esta vida, grandes o pequeñas, y debemos asumir las responsabilidades. En este caso, había muchas opciones: protegerse mejor, el aborto, la adopción. ¿No es agradable? No, claro que no, pero mucho menos lo es la conclusión a la que llegó este caso. Con esta triste reflexión, me despido de vosotros hasta el siguiente episodio, que abordará un caso del siglo XX que me habéis recomendado en los comentarios. Y con esto, quiero hacer el apunte de que voy anotando todos los casos que me recomendáis, e irán apareciendo poco a poco en el podcast, pero a veces tardan un poquito más, ya sea porque hay casos que me han recomendado mucho antes, o simplemente porque quizá el caso recomendado es antiguo y esa semana toca uno actual. Sin más que añadir, muchas gracias por escucharme.